¿Qué tal? Pues sean bienvenidos a esta nueva cápsula del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, aprovechando que abril se celebra el Día del Niño y estas efemérides. Vamos a tratar un tema bastante interesante que es la comunicación asertiva con los niños. Para ello nos acompaña el día de hoy la psicóloga Shirai González. Mucho gusto por estar aquí, Shirai. Qué bueno que nos acompañes. Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto también estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces. Primeramente, vamos a definir qué es la asertividad para saber cómo utilizarla en los niños. ¿Qué te parece? Claro que sí. La asertividad es esta capacidad que debemos desarrollar todos realmente para poder expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es decir, poder expresarle a los demás lo que pensamos y lo que sentimos, pero de una manera que sea bastante adecuada, que no sea acusando, culpando, responsabilizando, agrediendo a los demás, ¿no? No es encontrar una forma de poder expresarnos y dar a conocer nuestros sentimientos sobre todo, pero de una manera como bastante equilibrada, vaya. Entonces, es un reto bastante interesante para todos. Sí, claro, porque estamos muy acostumbrados a culpar a los demás. Así es, por tu culpa. Ya viste lo que me hiciste hacer, por ejemplo. Ya me hiciste enojar. O sea, como si el otro tuviera la capacidad de apretar un botón y decir, ah, enójate. Y la verdad es que no es así. Claro. Y creo que con los niños a veces esa es la parte difícil porque los tratamos de hablar como adultos y a la mera de la hora no sabemos cómo dirigirnos adecuadamente con los niños. ¿Cómo pudiéramos aplicar entonces esta asertividad con los niños? Sí, yo creo que el paso uno, o sea, yo creo que el reto importante primero es los adultos, el revisar qué tan asertivos somos, ¿no? En realidad, que nosotros en nuestra comunicación diaria, en la expresión de los pensamientos y las emociones, qué tan asertivos somos para poder saber si estamos en condiciones de enseñar a los niños asertividad. ¿A qué me refiero? ¿O por qué menciono esto? Porque en esta educación emocional, o sea, realmente la parte de la educación emocional es algo que no se enseña tanto con conceptos, ¿sabes? O sea, es tanto que no hago el discurso y te explico de qué se trata. La educación emocional, mucho del aprendizaje de los niños lo hacen a través de la observación, a través de lo que ellos observan en casa, de cómo en casa se manejan las emociones, de si en casa se pueden tocar algunos temas o no se pueden tocar algunos temas, si puedo preguntar algunas cosas o no puedo preguntar algunas cosas, de qué, cómo manejo yo mi enojo, va a depender mucho de cómo yo observo a mi alrededor, cómo manejan el enojo. Entonces, por eso creo que el paso uno es revisar como adultos cómo nosotros manejamos nuestras emociones, qué tan asertivos somos y cómo nos relacionamos con los niños. Porque estas frases que yo decía, ves, me hiciste enojar, es muy frecuente que lo usen con los niños. Ya ves, por tu culpa, tu papá se va. Y no es cierto, si el papá ya se iba, ¿no? Pero entonces de pronto es así como que por tu culpa tu papá ya se va. Entonces responsabilizamos. Y claro que independientemente del discurso que les vayamos a decir nosotros para explicarles cómo se manejan las emociones y qué es la asertividad, ellos lo que están aprendiendo en realidad es otra cosa. Entonces, tenemos que ayudarlos a comprender, primero que nada, que conozcan las emociones y va muy de la mano con la educación emocional, que ellos identifiquen sus emociones, cómo se llama lo que están sintiendo, el que puedan reconocer y clarificar sus emociones, porque si el niño se frustra y avienta, se enoja, llora, pero no logra verbalizar lo que siente. Entonces, un primer paso, también un segundo paso sería tal vez ayudar a los niños a que identifiquen, reconozcan las emociones y puedan verbalizarlas, que puedan ponerle palabra a aquello que están sintiendo. Eso es bastante interesante a veces con los niños, porque los niños pues sienten al final de cuentas y explotan y a veces me ha pasado ver cuando están las mamás en el súper, por ejemplo, el niño está haciendo su berrinche por algo que no le quieren comprar y la mamá, ya te dije que no te voy a comprar nada, que no te calles, si te callas, si no te calles te voy a golpear, ¿no? Y nunca llega a la situación, claro que no se debe de golpear a los niños, pero siempre hay como que esta cuestión de que te aviso que te voy a hacer algo y no pasa, ¿no? O al final es más como una amenaza, que al final el niño se queda con la expectativa de que le van a hacer algo. Efectivamente, no, el golpe no es como la solución y yo siempre le digo a los papitos, aguas con lo que decimos cuando estamos enojados.
porque si le dices algo, sí es importante que lo cumplas. Entonces hay que tener cuidado qué decimos por enojo, o los padres por enojo, por frustración, ¿no? Entonces, sí es importante que uno tenga claridad en las emociones, que es importante identificar cómo las externamos, cómo las expresamos nosotros, porque nuestros hijos van a ser nuestro reflejo. En la manera en como nosotros lo hagamos, ellos lo van a hacer. Si los niños aprenden a que sí se puede hablar de las emociones, a que sí puedo decir estoy molesto, me siento triste, estoy frustrado, estoy enojado contigo. O sea, hay papás o mamás que no toleran que sus hijos les digan estoy enojado contigo. Y eso es hace ceder ante algunas cosas porque no toleran que sus hijos se enojen. Las emociones son buenas, son positivas, todas tienen una función. Entonces, bueno, sí, a veces los niños están enojados y podemos manejar cosas como, ok, estás enojado conmigo, está bien, pero eso no te da derecho a pegarme, porque hay niños que golpean cuando están enojados. Claro. Entonces, es que me pega, me dicen los mamás, cuando se enoja me pega, me patea. El niño tiene todo el derecho a estar enojado, pero eso no le da derecho a querer agredir al otro. Así como los adultos tienen derecho a estar enojados, pero eso no les da derecho a aventar el celular, ¿no? O a golpear la pared, o a golpear al otro. Entonces, a eso me refiero cuando digo que mucho de la educación emocional tiene que ver con la observación y el modelaje, ¿no? El aprendizaje. Otra cosa importante también es explicarle a los niños cómo sí podemos decirle, o sea, cómo podemos manejar las cosas. Cuando tú me quitas la pelota, yo me siento triste, o yo me enojo cuando tú me quitas la pelota, ¿no? O sea, ayudarlos a pensar con qué palabras o con qué frases pueden manejar ciertas situaciones. Si son niños más grandes, a lo mejor podemos hasta incluso preguntar y a ver qué te gustaría hacer y cómo le pudieras decir. A ver, pensemos y no le damos nosotros las soluciones, hacemos que ellos las generen y eso les va dando a ellos elementos. El juego por mucho, siempre va a ser un buen recurso para enseñar, para modelar, porque los niños juegan y en el juego los niños representan mucho de su realidad. Cuando están con los soldaditos, con la casita, con el muñequito, con los animalitos, los niños representan mucho su realidad y representan acciones que ellos viven y que ellos sienten. Entonces puede ser una gran oportunidad de ir modelando acciones también y les vamos dando recursos. ¿Cuál es el detalle de esto? Que a veces, la mayoría de las veces, los niños juegan solos. O sea, que no hay un adulto que esté ahí como respaldando, orientando el juego. ¿Qué pasa otras veces? Que cuando el adulto juega, a veces se enoja y se frustra porque el niño no quiere aceptar la regla o algo y el adulto termina enojado, frustrado y dice, ay, ya no voy a jugar contigo. Y pierden una gran oportunidad de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Entonces, el juego es un excelente recurso para ir guiando también en las normas, orientando y dando alternativas de solución. Y en la asertividad lo que necesitamos es eso, ¿no? Tener alternativas de solución de cómo te voy a decir lo que pienso, cómo te voy a decir lo que siento, sin que me lastime a mí, o sea, sin que te lastime a ti, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a separar las emociones de las acciones, yo puedo hacerme cargo de mis emociones, yo puedo asumir la emoción que me generó la situación y entonces después puedo hablar de la acción, puedo hablar de la situación por sí misma con el otro, pero ya no está tan cargada de emoción, ya no está contaminada porque de mi emoción me debo hacer cargo yo. Entonces, eso es lo que a veces no hacemos, a veces revolvemos todo y entonces yo quiero hablar contigo, te quiero decir algo con toda la carga emocional que me ha generado y entonces muchas veces ya la forma hace que se pierda el contenido. Hay dos elementos que me gustaría preguntarte. El primero es, ¿cómo pudiéramos moldear a través del juego? O sea, ¿permitimos que el juego sea libre o yo como papá voy guiando ese juego para darle a entender el mensaje a mí? ¿Cómo funciona esta parte del modelado con juego? Claro, ambas cosas. Digo, no podemos estar modelando siempre porque entonces le quitamos la creatividad al niño, ¿no? O sea, hay juegos que deben ser como libres y bueno, nos adaptamos a su mundo y nos permite conocer su mundo, el cómo perciben las cosas. Pero también es cierto que dentro del mismo juego, cuando se dan ciertas situaciones, sobre todo cuando están representando cosas que pasan en casa o el manejo que hace la madre, y te voy a dar nalgadas si no recoges los juguetes, o sea, le dice la niña al muñequito, ¿no? O el muñequito es su hermanito. O sea, cuando hacen esas representaciones, uno puede ver cómo ellos están interpretando lo que uno les dice o con qué se están quedando de lo que uno hace y ahí se pueden aprovechar algunos espacios para decir, bueno, y vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? O ya se enojó porque le quitó la muñeca, vamos a ver qué le decimos. Oye, y si le decimos esto,
oye, podemos pensar en eso, o a ver, ¿a ti qué se te ocurre? O sea, en el mismo juego ir introduciendo como palabras, frases, reflexiones, dependiendo de la edad del niño, que le permitan al niño abrir nuevas posibilidades para manejar una misma situación. Entonces, sí o sea, sí el juego es una gran herramienta, pero sí es cierto lo que comentabas, o sea, el juego no puede ser siempre guiado y dirigido, porque entonces ya se pierde la creatividad, ¿no? Entonces, pero eso es importante cuando hay un adulto que guía, que sea capaz de guiar y modelar, porque si no, entonces, ¿qué alternativas le estamos dando realmente a los niños, ¿no? Claro. Y la otra cuestión es, ¿cómo entonces ser asertivo con los niños? ¿Cómo es este modelado que yo tengo que tener como adulto conmigo y con los demás para poder transmitirse a los niños? Hay como que una serie de pasos, no sé, por ejemplo, tengo que decir esto, de esto después, o es más libre. ¿Cómo funciona la asertividad, primeramente? Sí, a ver, yo creo algo que pudiéramos hacer así como que sería un tips, a lo mejor es, número 1, nosotros como adultos identifiquemos qué estamos sintiendo, o sea, es tristeza, es enojo, a veces pasan cosas que nos lastiman y el dolor a veces lo encubrimos con enojo, a veces es frustración, a veces es tristeza. Entonces, número 1, nosotros como adultos, ¿qué estamos sintiendo? O sea, ¿qué sentimiento me está generando lo que está pasando, lo que me están diciendo y qué estoy pensando al respecto? Yo tengo, y eso decía hace ratito, y un paso importante es yo hacerme responsable de lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy sintiendo. Si tengo pensamientos, ay, es que lo está diciendo porque no le importo, y entonces sobre eso, entonces ya con la pareja, ¿no? Entonces ya reacciono porque yo pienso que lo que me dijo es porque no le importo, entonces yo voy a reaccionar desde ahí. Entonces a lo mejor pregunto, o a lo mejor digo, bueno, ¿en realidad será eso o no será eso? O sea, cuestionar nuestros propios pensamientos. Por eso insisto mucho en que es un reto, o sea, realmente es un reto personal. Y yo creo que una de las grandes ventajas y bendiciones que tiene ser padres y madres es que nos exige eso, ¿no? El crecimiento personal, al menos debería exigirnoslo. Entonces es clarificar lo que pensamos, lo que sentimos, separar qué es lo que yo quiero o lo que me gustaría que el otro escuchara, qué es lo que necesito decirle. Pero entonces separo mi emoción, es decir, como lo que a mí me genera es esto y yo tengo que hacerme responsable de eso. O sea, yo tengo que ver qué pasa con esa frustración que me genera o con ese dolor que me genera la situación, con esa persona, no la persona. Digo, nadie tiene un control que diga así como que, quiero que Shirai se enoje, y le pique. Quiero que Shirai esté feliz, y le pique. No existe. Cada quien tiene su propio control. Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que siento. Y entonces yo que ya que manejo mi emoción, yo puedo pensar un poquito con más claridad y decir, bueno, a ver, ¿yo qué quiero decirle? Bueno, quiero decirle que cuando se la pasa todo el tiempo en el celular y el niño está jugando, ni siquiera lo voltea a ver, ok, ¿eso qué puede pasar? Entonces, ya cuando la idea no está tan cargada de emoción, ya podemos hablar con el otro del hecho, de la circunstancia, de la situación, pero ya no está tan cargada de emociones. Y eso sí puede ser con el otro, lo hablamos. ¿Desde dónde lo hablamos? O sea, lo hablamos desde la culpa. Es que tú tienes la culpa de que el niño no quiere jugar contigo porque tú. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se siente acusado? Se siente agredido. Puede agredir también o puede cerrar la comunicación y evitarla, ¿no? O desde la posición de víctima, es que yo siento que tú no me quieres porque tú llegas y no sé qué, o el niño, o a veces con los niños también lo hacemos, es que tú no quieres jugar conmigo, no me quieres dar un beso, yo siento que tú no me quieres, o es que ya no me quieres, y como mamás, como adultos, nos ponemos en una posición de víctima y esto lo que hace hacer sentir al otro culpable, y no se vale que hagamos sentir a los niños culpables. Entonces, yo creo que el que podamos reconocer desde dónde, cómo y desde dónde estamos manejando actualmente esa comunicación con los demás en general y con los niños en particular, nos va a permitir saber hacia dónde nos tenemos que mover, que sería como una neutralidad, ni acusar, ni agredir, ni culpar, ni victimizarnos. No quiero hablar del hecho concreto. Y la emoción que me genera, insisto mucho, es desde cada quien. Y ya viene la parte de la educación emocional. ¿Qué hace cada quien con las emociones que siente? Eso ya debe ser una responsabilidad personal, ¿no? Entonces, identificar, clarificar, separar emoción con contenido, emociones con hechos, para que yo pueda hacerme responsable de mis emociones y mis pensamientos y entonces pueda yo
pensar, cuestionar o reflexionar acerca de lo que estoy pensando y hablar o poner en la mesa el tema que quiera poner en la mesa con el otro, pero ya no con una alta carga emocional. Me parece interesante esta división, que creo que es bastante provechosa entre lo que yo siento y lo que pasó, porque a veces lo que pasa pues puede ser algo un poquito sencillo, pero mi emoción se desborda. Y a veces reaccionamos y hablamos desde la emoción. Uh-huh. Y entonces el contenido se pierde y el otro ya no escucha, ya estás llorando otra vez, ya vas a gritar otra vez, ya no importa qué esté diciendo el otro, ¿no? Ya es más que nada la carga emocional lo que impacta y la comunicación se pierde. Entonces realmente la asertividad es un elemento muy, muy importante para mejorar la comunicación con los demás en realidad, y aplica para todos, no nada más en familia, en el trabajo y todo, aplica en todas las áreas. Entonces, sí es un reto bastante interesante el desarrollo de la asertividad, ¿no? Y para eso tiene que haber como mucha toma de conciencia también, hacer como reflexiones importantes, exacto. Me recordó, por ejemplo, cuando una mamá regaña, no sé, el niño agarra una iguana, una cucaracha y la mamá viene y el papá viene y le gritan, ¿qué estás haciendo? Y hace todo el escándalo. Estaría interesante, yo sé que es una situación muy desbordante, pues bueno, malito, pero ¿cómo pudiéramos abordarlo desde otra perspectiva? ¿Qué pudiéramos decir, por ejemplo, en ese caso? La situación es bien importante. Porque ahorita que decías eso, pensaba también de pronto en el niño que corre en la banqueta y se va a cruzar la calle. O sea, digo, hay como de momentos a momentos. Hay Claro. situaciones que pueden ser, que tienen que ser como de decisiones determinantes y que en ese momento, en ese segundo, no es el mejor momento, y eso también tiene que ver con asertividad para hablar del tema. O sea, yo no me voy a poner a media calle a explicarle a mi hijo porque es peligroso que está a media calle. O sea, yo lo agarro donde puedo y lo traigo a la banqueta y entonces ya después, en ese momento en casa, podemos platicarlo. Y la asertividad tiene que ver también con que sepamos cuál es el momento adecuado y cuál es el lugar adecuado para hablar de cierto tema. O sea, si es que yo sea capaz de poder hablar y decir lo que pienso y lo que siento, pero también tengo que buscar cuáles son las condiciones adecuadas para hacerlo. Si estamos cansados, si llegamos del trabajo, si estamos corriendo en la mañana, porque hay que llevar a los niños a la escuela, el desayuno, todo, a lo mejor no es un buen momento de hablar de cierto tema, porque todos estamos alterados, todos estamos estresados y muy seguramente no está a la disposición de escucha. Entonces, en ese momento, quizá no es el más adecuado. Tal vez encontramos otro momento en donde ya estemos más tranquilos, más calmados, receptivos realmente, para abrir canales de comunicación y entonces poder hablar del tema que nos ocupa, ¿no? El tema que quedó pendiente. Hay personas que dicen, no, es que yo le digo a mi esposa o a mi esposo que se espere, que ahorita estoy enojado, que lo hablamos después, y la pareja a veces está atrás, no, ahorita, lo tenemos que hablar ahorita. No, o sea, siempre y cuando, si yo digo, aguántame, ahorita estoy enojada y no puedo hablar o no quiero hablar de eso, se vale siempre y cuando después sí abramos el espacio para hablarlo. Si es solamente para pegar la graciosa huida y no querer hablar del tema nunca, entonces ahí no funciona. Pero si es así como que ahorita no, al rato, y al rato se abre el espacio para hacerlo, entonces es perfecto. Y eso que decías de los animalitos, pues me parece que también depende como de la gravedad de la situación, ¿no? O sea, si en ese momento se presta para platicarlo o cortamos la situación, depende de lo que esté pasando, de lo que esté haciendo el niño, y más adelante, porque a lo mejor uno como mamá, papá puede estar asustado, puede estar preocupado, puede estar muy enojado, y quizá en ese momento yo sé que no voy a ser asertiva. Entonces tal vez me calmo, me tranquilizo, insisto, asumo la responsabilidad de mis emociones, y entonces después ya hablamos con los niños acerca de lo que estaba pasando y lo que pasó en la tarde con respecto a la cucaracha, con respecto a esto. A ver, vamos a hablar, explícame, cuéntame qué estabas haciendo, qué querías hacer, porque bueno, a veces también pasa que los niños en su cabecita están pensando algo y llega el adulto y ve la escena y el adulto se imagina así una catástrofe y el niño a veces dice como que no, nada más quería hacer esto, ¿no? Entonces es importante escucharlos también, saber qué es lo que ellos tenían en mente o cómo estaban viendo las cosas para poder explicar desde ahí también. No desde nuestro mundo de adultos. Creo que eso es bastante importante, el hecho de mirarlos como niños, obviamente sin tanto prejuicio que nosotros tenemos ya como adultos, que se nos va formando por el paso del tiempo. Y también
es mirar la gravedad de las situaciones. Probablemente nosotros somos los que sabemos un poquito más entre lo que cabe de los riesgos que podemos tener, ¿no? Pero sí, creo que ese paso, podemos llamarlo un tercer paso, ¿no? Ir como que, a ver, evalúo la situación, ¿puedo hablarlo en este momento o hago una intervención de emergencia, por decirlo de alguna manera, para prevenir un peligro? Y ya después se habla de lo que pasó. Eso es bastante interesante, eso es bastante provechoso, porque a veces creo que en situaciones así hay como que de golpe, ¿no? Y luego no se habla, no se explica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Suponiendo, ¿no? ¿Qué sea? Un bichito más grande, ¿no? Un alacrán, ¿no? ¿Por qué no hay que agarrar el alacrán, por ejemplo? O porque hay una serpiente y no me voy a poner ahí, hijo, fíjate, esto es una serpiente, que puede picar, que no sé qué. Pues sí, ¿no? Claro, exacto. Identificar, ¿no? Si es el momento adecuado y si la otra persona está dispuesta en ese momento también a hablar, o al final tiene que ser de dos. Si el lugar es adecuado. Te trabajo con parejas y hay personas que dicen, cuando salimos a cenar, podemos hablar muy bien. En la casa ya sabemos que enojamos y dejamos todo a medias, pero cuando estamos afuera, pues ya sabemos que no podemos aventar nada, ni podemos gritar, y entonces están ahí como con mayor disponibilidad de escucha y les funciona. Y cada quien tiene que ir encontrando sus mejores formas para ir como limpiando, ¿no? La comunicación de manera que sea cada vez más asertiva. Quisiéramos ir cerrando, como ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿alguna reflexión final que quisieras compartir con los papás para ser más asertivos aparte de con los niños? Sí, realmente la invitación es, hagamos mucha conciencia. Yo le apuesto mucho a la conciencia, hagamos mucha conciencia de cómo lo estamos haciendo nosotros. Sí me ha tocado también muchas veces que ya niños más grandes, incluso adolescentes, prefieren ellos ceder y callar porque el adulto explota. O sea, porque el adulto no es asertivo y entonces el adulto agrede, el adulto explota, grita y se enoja, y entonces a veces el adolescente o los niños más grandes, 10, 11 años, prefieren quedarse callados y aguantarse, lo cual luego tiene un costo en la salud mental de los jóvenes, en la salud mental de los adolescentes, ¿no? Pero ellos a veces prefieren porque se dan cuenta que el adulto no va a cambiar o no lo va a manejar diferente, y la verdad es que ahí sí los invito mucho a reflexionar, porque esa responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es de los adultos. Se supone que somos nosotros los que debemos generar como la protección y la contención emocional a los niños y a los jóvenes, no ellos contenernos emocionalmente a nosotros. Entonces, aquí la reflexión final es, echémonos un clavado nosotros mismos, reflexionemos acerca de cómo lo estamos haciendo, qué necesitamos mejorar, qué necesitamos trabajar para poder llevar a cabo una mejor educación emocional en casa y que nuestra comunicación sea cada vez más asertiva. Perfectísimo, Shirley. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo sabemos de ti? ¿Por dónde te ven? ¿Por dónde te pueden contactar para alguna consulta? Claro que sí. Estamos en redes sociales, en CIDE, Centro de Psicoterapia, Capacitación y Desarrollo Humano. Nos pueden encontrar en la página web también. En CIDE tenemos una plataforma, de hecho, donde tenemos contenido que pueden entrar de manera gratuita para ver los videos y algunos elementos que tenemos por ahí. Y también estamos en Psicólogos Especializados en Campeche, en página web, Facebook, y en Qué Padres Padres. También estamos ahí respecto al libro y al congreso que estamos manejando. Perfectísimo. Pues me dio muchísimo gusto que puedas compartir este espacio, y pues como siempre pues vamos a estar muy pendientes y esperando siempre todas tus invitaciones para algún evento que tengas para compartirlo. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio. Saludos. Gracias. Cuídate mucho, si ahí estamos pendientes. Hasta luego. Gracias. Les agradecemos mucho allá en casita que nos están visualizando. El Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche, en Mayo, les agradece estar siguiendo y sintonizando nuestra transmisión. Hasta luego.